Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Isaías, el capítulo 10, 11 y 12. Y dice la palabra de Dios: ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? ¿Irán tropezando como prisioneros o quedarán tendidos entre los muertos? Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. ¿Qué aflicción le espera a Siria, la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo en el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como polvo debajo de sus pies, pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar las naciones una tras otra. Dirá: pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Calno como hicimos antes con Carsemis. Hamad cayó ante nosotros como antes había caído Arfat, y destruimos a Samaria como lo hicimos con Damasco. Sí, hemos acabado con muchos reinos cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y de Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y a sus dioses tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo: esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría. Derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros como un toro. He derribado a sus reyes, les robé las riquezas y sus nidos, y me he adueñado de reinos como un campesino recoge huevos. Nadie puede siquiera batir una ala en mi contra. Nadie puede decir ni pío en protesta. Ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. El Señor, la luz de Israel, será un fuego, el Santo será una llama. Devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una sola noche quemará al enemigo por completo. El Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio consume un bosque en tierra fértil o una plaga a los enfermos. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. En ese día el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente regresará, sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor con razón ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales ya ha decidido destruir toda la tierra. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: oh, mi pueblo de Sión, no temas a los asirios cuando te opriman con vara y con garrote, como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes, y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Oreb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar el ejército egipcio en el mar. En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará a los hombres. Miren,
Los asirios están ahora en Ajat, están atravesando Migrón y almacenando su equipo en Micmas. Están cruzando el paso de montaña y acampando en Geba. El poblado de Rama queda paralizado de temor y toda la gente de Gibea, el pueblo de Saúl, corre para salvar su vida. Gritan de terror, gente de Galim, grítenle una advertencia a Lais, oh pobre Anatot. Allá va la gente de Mena, todos huyen. Los ciudadanos de Gibín tratan de esconderse. El enemigo se detiene en Nob por el resto del día. Amenaza con el puño al hermoso monte de Sión, el monte de Jerusalén. Pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales, con gran fuerza, cortará al poderoso árbol de Asiria, echará abajo a los soberbios, ese árbol altanero será talado, cortará con un hacha los árboles de los bosques, el Líbano caerá ante el poderoso. Capítulo 11. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez, para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces, por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab, y Amón los obedecerá. El Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo, moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo, cuando regresó de Egipto. Capítulo 12. En aquel día tú cantarás: te alabaré, oh Señor, estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación. En ese día maravilloso cantarán: den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es.
canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Amén. Bueno, aquí empezamos viendo cómo en Isaías capítulo 10 viene una aflicción a los jueces injustos y a los que están emitiendo leyes injustas. Entonces el Señor les dice: ¿ustedes qué van a hacer cuando yo los castigue y venga sobre ustedes este desastre? Entonces vemos cómo también va a haber ahora un juicio contra Siria, ya que, como vemos, precisamente este rey cree en su conocimiento humano que todo lo que ha conseguido fue por su fuerza. Sin embargo, ni siquiera el rey de Asiria puede entender que realmente está siendo un instrumento en las manos de Dios. Entonces, muchas veces podemos conocer personas tal cual así, que creen que nos están haciendo quizás un daño, o realmente no nos estamos dando cuenta, o ellos no se pueden dar cuenta que es un instrumento en las manos de Dios para ayudar a formarnos. Y bueno, también podemos ver cómo precisamente, aunque se jacta, Dios lo va literalmente a destruir en una sola noche. Y entonces es por esto que dice que el Señor será una llama y devorará con fuego los espinos y las zarzas. Y es lo que hablamos. Confirma y dice: en una sola noche quemará al enemigo por completo. Y esto nos da a entender el poder inigualable de Dios. Y por otro lado vemos la esperanza para Israel de parte del Señor. Entonces en ese día vuelve una vez más y nos habla una profecía nueva acerca de Cristo, ya que dice que el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, no seguirán confiando en aliados, sino que a cambio van a confiar en el Señor, porque dice que un remanente va a regresar. Entonces, aunque vemos lo que está pasando en este punto Israel, vemos que no va a ser algo que va a ser para siempre, ¿no? Y precisamente Dios le dice a Israel: no temas a los asirios, porque dentro de poco va a acabar el enojo que tenía contra Israel. Mira lo hermoso que es. Entonces notamos que aunque en capítulos anteriores, aunque hubo juicio, aunque hubo castigo para Israel y Judá, el Señor les está dando una palabra de aliento. Y precisamente es en el capítulo 11 donde nos habla más a fondo acerca de lo que habíamos hablado, acerca de esta profecía de Cristo. Y dice que el Espíritu del Señor va a reposar sobre él. Va a tener el espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento. Y creo que es algo maravilloso ver cómo todo se cumplió en Cristo. Nota cómo dice que hará justicia al pobre, y me llama mucho la atención porque creo que aunque esta profecía en el capítulo 11 verso 6 no se ha cumplido, pero sabemos que se va a cumplir, me llama mucho la atención que dice: el lobo y el cordero vivirán juntos. Y esto nos está dando a entender y lo conecta totalmente cuando dice que en el verso 9: en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá a Dios. Y esto es un llamado que nos hace. No es en vano cuando nosotros obedecemos a Dios. No es en vano cuando tú obedeces a la palabra de Dios, porque precisamente estas personas, es decir, nosotros, vamos a estar en esa tierra, en esa nueva tierra. Vamos a estar conociendo al Señor. Vamos a estar literalmente junto al león. Entonces esto nos habla acerca de una paz inigualable que precisamente va a haber en aquel tiempo. Y por eso el capítulo 12 termina con un canto maravilloso. Y es porque dice: estabas enojado conmigo, pero ya no.
ahora me consuelas. Mira ese Dios tan maravilloso que corrige, que ama y que por encima de todo viene a darnos una nueva fuerza y una nueva canción. Así es que este es el llamado. Tengamos una esperanza que un día estaremos con Él. Y lo que hoy vivimos no se compara a la gloria venidera. Y que solamente en Dios vamos a encontrar una eternidad, que vamos a tener paz y seguridad. Y más allá de todo esto, es que vamos a estar con Él, aquel que hemos estado conociendo en todo este tiempo. Vale la pena seguir a Dios, vale la pena amar a Dios. Y por encima de todas las cosas, creo que vale la pena obedecer y obedecer sus palabras, porque nadie nos puede dar tanta seguridad como Él. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra cuánto nos amas y cuánto tienes misericordia de nosotros, porque muchas veces nos corriges, pero es para bien. Y ahora entendemos que hay un futuro glorioso para todos aquellos que confiamos en ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos un capítulo más de la Biblia en un año de forma cronológica. Mañana nos vemos en un episodio nuevamente. Dios te bendiga.